Hay momentos en los que hablar de Dios se vuelve imposible, no por falta de fe, sino porque las palabras se nos quedan pequeñas, como si todo lo que dijéramos se evaporara antes de llegar al cielo. Y sin embargo insistimos, llenamos el aire de oraciones, de teologías, de explicaciones. Queremos decirlo todo, y cuanto más decimos, más lejos parece estar. Dios se nos escapa. Se escapa por entre las sílabas, por entre los conceptos, como la brisa que no se deja atrapar en la palma de la mano. Decimos, Dios está aquí, y sin embargo no podemos probarlo. Decimos, Dios es amor, y el dolor de la injusticia nos contradice. Decimos, Dios escucha, y el eco de los sufrimientos parece no tener respuesta. Tal vez hemos intentado atrapar a Dios en palabras que no alcanzan, palabras imprecisas, palabras como moldes, como jaulas. Pero el Dios de la Escritura nunca ha cabido en nuestras definiciones. Él no se deja pronunciar del todo. En hebreo bíblico no existe el verbo ser o estar como lo entendemos nosotros. Cuando Moisés pregunta su nombre en el libro del Éxodo, Dios no responde, yo soy el que soy. Esta traducción es tardía, demasiado griega, demasiado filosófica. Lo que el texto hebreo realmente dice es algo más vivo, más impredecible. Eye asher eye. Yo sucederé como suceda. Dios no se reveló como sustancia, sino como movimiento. No se presentó como algo que se posee, sino como alguien que acontece. Desde entonces quienes lo buscan caminan tras un misterio que se escapa de los moldes. Quizá por eso los profetas hablaban más con gestos que con tratados. Jeremías rompía un cántaro, Oseas amaba a una mujer infiel, Ezequiel se acostaba sobre el costado por días enteros. Porque cuando las palabras se quedan cortas, el cuerpo tiene que hablar. El silencio, el símbolo, la herida, se vuelven la gramática de lo sagrado. Los místicos lo entendieron bien. San Juan de la Cruz escribió sobre la noche oscura, donde Dios se oculta para hacerse más profundo, para desprendernos de los apegos y de las falsas seguridades. Teresa de Jesús hablaba del castillo interior, un camino de autoconocimiento, silencio y amor, una peregrinación hacia el fondo del alma donde Dios espera. Ninguno buscaba explicar a Dios, sino relatar el momento en que el alma, desnuda de certezas, se encuentra con un misterio que solo se deja rozar. Y tal vez ahí está la clave. Dios nos explica, Dios acontece, sucede en el destello de una mirada, en el temblor del perdón, en el abrazo que llega después de mucho tiempo, en el silencio que se hace soporte cuando ya no hay palabras. Quizá por eso los salmos están llenos de gemidos, de preguntas, de pausas. ¿Hasta cuándo, Señor?, clama el salmista. Y esa pregunta no se responde, se habita. Dios acontece no en la respuesta inmediata, sino en el temblor de quien se atreve a preguntar. Por eso Lutero consideraba, y no le faltaba razón, que la Biblia es un mal necesario, porque toda palabra, incluso la sagrada, es un intento humano por narrar lo inefable. Pero Dios siempre es más grande que el texto que lo nombra. La Escritura apunta hacia Él, pero no lo encierra. Es señal, no frontera, es huella, no retrato. Tal vez por eso Jesús en el Evangelio de Juan no promete una doctrina, sino un movimiento. El viento sopla a donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. El espíritu no se deja capturar por definiciones,
se manifiesta en el soplo, en lo que vibra y pasa, en el misterio que no se deja domesticar. Y quizá por eso Jesús mismo prefirió las parábolas, porque las parábolas no definen, suceden, no explican a Dios, lo hacen vivir. No son tratados teológicos, sino puertas abiertas al misterio. Jesús no dijo, Dios es esto o aquello. Dijo, el reino de Dios es como, y ese cómo es quizá la palabra más honesta de toda la fe, porque nos recuerda que de Dios solo podemos hablar en comparación, en metáfora, en asombro. Por eso su palabra no busca convencerte, sino invitarte a entrar. Son cuentos que respiran, escenas que laten. Cada una es un pedacito de eternidad envuelto en un relato cotidiano. Una semilla que cae en la tierra, una mujer que barre su casa buscando una moneda perdida, un pastor que deja las 99 para encontrar a una, un padre que no se cansa de esperar al hijo que se fue. Jesús hablaba así porque sabía que el misterio de Dios solo puede decirse poéticamente. No se explica, se narra, no se define, se deja entrever. Las parábolas son susurros del reino, lenguajes del alma que nos recuerdan que Dios no se impone, se insinúa. Y cada historia, si la escuchas con el corazón despierto, te invita a reconocerlo en tus propios cómo. Dios acontece como cuando tú perdonas lo imperdonable. Dios sucede como cuando el cansado decide volver a intentarlo. Dios actúa como cuando alguien, sin saber por qué, vuelve a amar. Hay un punto en el camino en el que uno deja de querer entender y empieza simplemente a acontecer junto con Dios. Ya no se trata de hablar de Él, sino de dejar que Él respire en nosotros. Entonces las palabras, sin desaparecer del todo, se vuelven humildes, dejan de querer explicar y comienzan a acompañar el misterio. Hay días en que las oraciones no salen, días en que solo hay cansancio o un nudo en la garganta, días en que lo único que podemos ofrecerle a Dios es un gemido, un suspiro, una lágrima silenciosa. Y está bien, porque a veces el alma no puede hablar, pero Dios ora en nosotros con un lenguaje que no conoce palabra. No necesita gramática, solo un corazón que arde en silencio. Ahí donde ya no sabemos pedir, el Espíritu traduce lo indecible y lo ofrece como plegaria. El silencio se vuelve oración, el suspiro, ofrenda, el vacío, espacio sagrado. Y entonces comprendemos que el propósito nunca fue explicarlo, sino dejarnos respirar por él. Dios no se deja poseer, pero se deja sentir. No cabe en los libros, pero cabe en un gesto. No entra en las fórmulas, pero cabe en un abrazo. Soy Samuel Gallegos, y si hoy tus palabras se quedaron cortas, como las mías, si ya no sabes cómo hablarle a Dios, no te preocupes. Tal vez en ese silencio, Dios ya te está diciendo todo.